Bueno, y queremos profundizar sobre este tema y también hablar sobre las facturas electrónicas y los beneficios a la hora justamente de esta declaración de renta. Nos acompaña Mario Fernández, él es CEO de Signature Soul Consulting, empresa líder del rubro de las facturas electrónicas a nivel latinoamericano. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo estás tú? Gracias. Bien, pues yo ya hice mi declaración de impuestos, todas mis boletas ordenadas acá en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, pero yo creo que la gente o quizás los mismos medios no hemos dado la real cobertura o explicado a la gente cuáles son los beneficios justamente de tener esta facturación, estas boletas de manera electrónica. Bueno, al igual que como ocurre en el mundo de las personas, el tema de las facturas para las empresas, agiliza todos los procesos. Hay que entender que el proyecto de facturación electrónica ya tiene aproximadamente 10 años de existencia en Chile. Poca gente sabe, pero fue el primer país de la región latinoamericana que implementó la facturación electrónica en el 2003. Y ha sido imitado ese proyecto por varios países, entre ellos Brasil, que es el que lo ha, digamos, por su tamaño, etcétera, popularizado a nivel mundial. Hoy en día la región América Latina, comandada por Chile, Brasil, México, son los países líderes en la facturación electrónica a nivel mundial. Eso lo sabe poca gente. Y bueno, un poco lo que hace la factura electrónica, que ya es conocida por muchos, pero también desconocida por muchos otros personas. Hay gente que le gusta tener el papelito, claro, la boleta. Pero mira, la facturación electrónica comenzó prometiendo ser un proyecto de un gran impacto directo para las empresas, entiéndase ahorros de papel, de trámites, de almacenamiento, de gestión operacional entre las empresas, etcétera. Y si bien eso es cierto, la verdad que con el tiempo se ha ido demostrando que la facturación electrónica tiene mucho más potencia. Bueno, y una cosa muy interesante es las últimas declaraciones que se han hecho la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda, pero que es algo que se viene gestando hace ya un buen tiempo, con una gran adopción, bastante adopción de las pymes a la facturación electrónica durante los últimos años, y ahora ya con este anuncio, que lo que hace es básicamente colocar los incentivos para que la factura electrónica sea la base del motor financiero para las pymes. Eso yo lo encuentro espectacular, realmente creo que es un alcance del proyecto inimaginado hace 10 años. Mario, usted habla de las pymes. Si yo fuera gerente de una pyme y yo tengo boleta de papel y usted me tuviera que convencer de yo utilizar factura electrónica, ¿qué elementos pondría a favor para que yo me cambiara? Mira, te lo voy a dividir en dos etapas. Con pera y manzana ahí para la gente. Hasta hace unos 2-3 años habían suficientes incentivos de tipo más operativo. O sea, señor empresario pyme, no va a tener que ir más al Servicio de Impuestos Internos que le corresponde a timbrar facturas. Notas de crédito. Cuando hablamos de factura electrónica hablamos de facturas, notas de crédito, guía de despacho, notas de débito, etcétera, otros tipos de documentos también, exentas, afectas las facturas. Eso es ya un beneficio súper importante, o sea, no se le va a acabar el talonario, digamos, claro, porque toda esa función se hace a través de Internet y todo con toda la seguridad, que también podemos hablar del tema. El tema del talonario no es menor. No es menor, porque frecuentemente a las pymes se les acaba el talonario de las facturas, etcétera. Entonces, es un beneficio súper importante. El Servicio de Impuestos Internos hace ya varios años estableció un beneficio bastante bueno, no es suficiente probablemente, no era, que era aplazar el pago del IVA en vez del día 12, el día 20. También bueno, ¿no? Claro, o sea, se gana una semana. Exactamente. Lo que pasa es que las pymes tienen muchos problemas de financiamiento porque son empresas chicas que no tienen patrimonio, no tienen cómo financiarse de la misma manera que las empresas grandes, y finalmente lo que ocurre es que la rueda de la historia vuelve a agarrar a la pyme con el tema financiero, que es lo que las complica, que es básicamente, que, como se ha estado hablando las últimas semanas, que las grandes empresas no tienen cómo, algunas la verdad que no lo hacen porque no quieren, pero la mayoría yo entiendo que no tienen cómo pagarle esos servicios, esos productos a las pymes en menos de 30 días. Y ha habido una discusión sobre el tema y todo, y yo entiendo que se hagan por parte de las autoridades los mejores esfuerzos para que eso fluya, pero en realidad lo que ha venido haciendo, y por eso quiero separar, ¿no? Antes, que eran beneficios como muy operativos, y después, en los últimos 2 años, que es el gobierno recientemente, lo que ha hecho es darle un alcance mucho mayor al proyecto y decir, mira, si usted es una empresa grande que recibe facturas de las pymes, ¿ya? De servicios o productos, y no confirma facturas electrónicas, y no confirma electrónicamente esas facturas, o sea, usted está diciendo, no, me hago el leso, como se dice en buen chileno, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hoy, porque las empresas grandes no confirman esa factura electrónicamente. Entonces,
usted, empresa grande, no va a poder hacer uso del crédito, del IVA crédito, IVA compra, en ese periodo, en ese mes, ¿no? Lo que hacen las empresas es ver sus ventas menos sus compras, y entonces las empresas lo que han estado haciendo es declarar ese IVA crédito sin haberle confirmado la factura a la pyme. Y cuando lo hacen, es un beneficio muy interesante, muy bien pensado, porque al hacer esa confirmación y poder consecuentemente hacer uso del crédito, bueno, la pyme lo que hace es tener una factura electrónica con confirmación electrónica, eso le da mérito ejecutivo electrónico a la factura, o sea, esa factura se la van a tener que pagar, y entonces sí, ¿quiénes aparecen? Los bancos y el mercado financiero, principalmente servicios de factoring, que lo que hacen es anticipar esas cuentas por cobrar de una manera muy rápida, eficiente y a tasas muy razonables. Eso ya está ocurriendo en el mercado. Mario, ¿qué seguridad? Porque en Chile hemos sido testigos de muchos fraudes justamente electrónicos. ¿Qué seguridad da tener facturas electrónicas dando vuelta por internet para evitar hackeos o otro tipo de... Aquí voy a hacer una pequeña crítica al mercado sobre todo financiero, ¿ya? Fíjate que el proyecto de facturación electrónica chileno es un ejemplo de los más altos estándares de seguridad existentes en el mundo. Una pyme, hay más de 50.000 empresas hoy en día que facturan electrónicamente, 80 y tanto % de ellas pymes. Imagínate que una pyme pequeñita que usa un software gratuito para facturar electrónicamente, parecido al de las boletas electrónicas, pero para factura, ya tiene que tener obligatoriamente un certificado digital. ¿Qué cosa es un certificado digital? Un ID, una identificación digital otorgada por una autoridad certificadora que es equivalente a un registro civil, digámoslo así, electrónico. Bueno, ese mecanismo de seguridad que lo que hace es permitir la firma electrónica de los documentos por una parte para que los documentos no puedan ser adulterados, y yo te pueda mandar una factura a ti y por el camino un hacker no pueda haberlo cambiado. Exacto. Y también otros mecanismos de seguridad que está básicamente la integridad del documento y la autenticidad del documento, o sea que el dueño del documento es quien realmente dice ser. Bueno, ese mecanismo, que es un estándar mundial, el uso del certificado digital, que todos en nuestros bancos cuando entramos, vemos que el HTTPS del banco es una encriptación con un certificado digital que ocurre sin uno notarlo, prácticamente sin uno notarlo, y eso lo que evita es que haya duplicación del sitio, del banco, etcétera. Bueno, ese es un mecanismo bastante estándar, y fíjate que ese mecanismo que se ha usado en forma masiva, en Chile yo calculo que deben haber aproximadamente unos 100.000 certificados digital vendidos, o sea, en manos de personas que finalmente representan empresas por el hecho de existir la facturación electrónica hace 10 años. Bueno, fíjate que ese mecanismo no se ha usado por parte de la banca, por ejemplo, del mercado financiero. La mayoría de los fraudes que hemos visto en el mercado financiero han sido debido a muy malas políticas de seguridad existiendo, o políticas de seguridad no tan severas, no tan sofisticadas, como el simple certificado digital que ya se utiliza hace 10 años en facturación electrónica en Chile. Por ejemplo, si tú entras al Servicio de Impuestos Internos y tú dices, no me sé mi usuario y contraseña, entrar con certificado digital, si tienes certificado digital. Y no te tienes que acordar de tu contraseña, algo que es tan común hoy en día, que es estarse aprendiendo un montón de contraseñas. Bueno, claro, es terrible. Eso está totalmente resuelto, la seguridad de la facturación electrónica, al más alto estándar posible. Solamente para terminar, señor Fernández, ¿usted maneja un porcentaje de empresas, ya sean pymes, grandes empresas, medianos empresarios, que manejan la factura electrónica? Sí, como te decía, un poco más de 50.000 empresas, ese número, ojo, que está creciendo muy, muy fuerte. En Chile se dice que aproximadamente va a haber 1 millón de empresas, aproximadamente. No todas aplican, o sea, es una tendencia que va... Es una tendencia. Todavía el porcentaje es muy poco, pero también entendamos que los incentivos que se habían dado eran bastante bajos también. Y hoy en día, con este anuncio que te comenté que hizo el Ministerio de Hacienda, lo encuentro espectacular. Lo que ha hecho es meter un motor muy interesante al desarrollo de la factura electrónica, más todo lo que se venía haciendo desde antes, que otros gobiernos también han estado colaborando en el tema. El proyecto ya tiene 10 años y definitivamente es una tendencia, y yo creo que ahora ni siquiera van a tener que obligar a las pymes a entrar a facturación electrónica, van a entrar digamos, espontáneamente por el beneficio financiero que la facturación electrónica le va a dar. Eso te lo puedo firmar. Muy amable por su tiempo acá en el canal 24 Horas, explicando este beneficio también para las pymes y las empresas ya mayores. Pues. Estamos disponibles cuando lo necesiten. En directo, gracias. Eso es lo importante también acá en el canal en 24 Horas. Son las 12 de la noche con 32 minutos y nos está llamando Pamela Araya.